Laravel es un framework fácil de aprender. Es un poco lo que quiero comentar en este video e intentar resolver esta duda que puedes tener. Por supuesto, esto no es una pregunta tan sencilla de responder, ya que todo depende. Algunos te pueden decir que sí y otros que no. Y lo importante es los objetivos, es decir, el por qué está argumentando ya sea que es fácil de aprender o ya sea que no es fácil de aprender. Eso por una parte. Yo considero que no es fácil de aprender. Y yo te voy a dar mis motivos por los cuales yo considero que no es fácil de aprender. Ojo que esto no es una crítica, es simplemente una posición y como quien dice, todo tiene ventajas y desventajas dependiendo de cómo funcione la herramienta. En este caso yo te voy a dar mis argumentos por los cuales yo considero que no es fácil de aprender a desarrollar el Laravel. Laravel es un framework inmenso, con una API inmensa y también con integración con otras tecnologías, específicamente Node, con todo lo que esto conlleva, es decir, con lo inmenso que es el ambiente Node. Y esto es algo que nos podemos dar cuenta casi que al inicio cuando instalamos Breeze, que viene siendo prácticamente un obligado, cuando queremos crear una sencilla aplicación con un buen estilo, es decir, empleando ya tecnologías que no están ligadas directamente a Laravel, como en este caso es nuevamente Node, que cuando instalas Breeze y con esto también instalas un módulo de autenticación, automáticamente también te configura Tailwind, que por supuesto puedes decidir no emplearlo, pero no tiene sentido. Es como si tuvieras un Ferrari y simplemente lo utilices para ir a comprar alguna comida, comprar pan en la esquina. No tiene sentido. Obviamente cuando estás seleccionando una herramienta es porque vas a explotar la mayoría de sus características, o al menos características principales o básicas, como en este caso viene siendo la integración con Node. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta al inicio, en la cual yo considero si Laravel es fácil o no es fácil de aprender, aquí también hay un punto muy importante, que es ¿qué es lo que tú consideras fácil? Es decir, realmente tú puedes decir que es fácil si lo único que tú ameritas es hacer un hola mundo. Es decir, tú puedes considerar una tecnología fácil de aprender si lo que quieres hacer es un hola mundo. Obviamente en este caso cualquier tecnología sería muy sencilla de aprender, pero la idea es ir un poquito más allá. En este caso yo lo que considero es crear una aplicación mínima, típicamente un CRUD, ya que con esto podemos conocer muchas características como es el manejo de rutas, validaciones, formularios, creación de recursos, conexión a la base de datos, este tipo de operaciones que son comunes en cualquier aplicación, se pudiera decir hoy en día. Entonces, aquí lo que yo también, otra consideración importante es qué caminos tenemos disponibles. En el caso de Laravel tenemos 1000 formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, tenemos como 4 formas de validar nuestros formularios. Podemos emplear componentes, podemos emplear controladores, podemos crear directamente un formulario empleando, por ejemplo, Vue, si estás empleando Inertia. Entonces tenemos muchos caminos y es por eso que yo considero que no es fácil de aprender por ese lado. Por otro lado, también Laravel tiene una actualización muy activa y sobre todo los cambios son al inicio. Es decir, aquí nosotros podemos ver, para darte una pequeña comparación, ya que tú, por ejemplo, cuando quieres crear algo en Laravel, suponte que es nuevamente un típico CRUD, tú vas a buscar cualquier tutorial en internet, ya sea en YouTube, ya sea una publicación, etc. Por lo tanto, ahí puedes ver un código antiguo y ese viene siendo un poco el problema. Por ejemplo, suponte que quieres crear una migración. Si nos vamos a lo que sería un tutorial o cualquier cosa hace unos 3-4 años que pudiera parecer correcto, seguramente te vas a ver que tenemos algunos cambios. Anteriormente, para las migraciones, se empleaban lo que eran clases con nombre o clases normalitas, las clases tradicionales en PHP, pero desde la versión 8.9, ya realmente no recuerdo, ya nosotros empleamos, o Laravel emplea, clases anónimas. Por lo tanto, ya no se definen con un nombre tal cual puedes ver. Y obviamente la primera entrada que tú tengas con este framework, si estás aprendiendo el mismo, y tú ves que ahora al momento de definir la migración ya no tiene un nombre, y cuando estás siguiendo el tutorial ves que tiene un nombre, esto puede causar cierto conflicto. Aparte de la instalación, va variando enormemente o ha variado enormemente los últimos años. Al inicio se empleaba Valet hace como 3 años, luego pasaron a Docker, ahorita estamos empleando Laravel Cells. También lo que es el instalador de Laravel va cambiando, no, ni siquiera cada año, sino cada ciertos meses se pudiera decir, van también modificando un poco lo que es los parámetros o los pasos para crear un proyecto en Laravel. Todo eso al final puede ocasionar muchos conflictos que te van poniendo trabas y por lo tanto te va haciendo muy difícil ir aprendiendo Laravel. Puedo dar más ejemplos. La estructura del framework también ha tenido ciertos cambios, por lo tanto ya han unificado ciertos archivos. Entonces otra vez si nos vamos a documentación antigua vas a tener ciertos problemas. Hay veces que colocan aquí los tipos dependiendo del comando que ejecutes, es decir, puedes colocar el tipo para los parámetros y también el tipo de retorno. Hay veces que lo colocas, hay veces que no. Entonces todo esto al final puede causar cierto conflicto. Aparte de lo intimidante que al inicio puede ser el framework, que tenemos múltiples carpetas. Entonces sí, eso es básicamente por lo cual yo considero, por darte simplemente algunos motivos, los motivos iniciales,
que yo considero que Laravel no es un framework fácil de aprender. En este caso, si estás comenzando, te recomendaría, y quieres desarrollar obviamente en PHP, te recomendaría que inicies, por ejemplo, con Codeigniter. Y si no te interesa y si no necesariamente quieres aprender en PHP, puedes también iniciar con un framework como Flask, que al ser un micro framework, puedes ir viendo cómo crece el desarrollo poco a poco. Y tal cual comenté en otro video, básicamente si quieres desarrollar en Flask, en Django, en Codeigniter, Laravel o frameworks similares, todo eso es lo mismo en lo que se refiere el inicio en la tecnología. Así que, sin más que decir, nos vemos en otro video.